Compañeros, ¿cómo están? El presente video que lo voy a hacer es para mostrarles cómo se debe realizar una prueba de hipótesis en SPSS. Bien, por ejemplo, yo tengo una base de datos que le he tomado de uno de los ejemplos que tiene SPSS en su carpeta de IBM. Bien, la base de datos se trata sobre reclamaciones de seguros de coches. Es un ejemplo de una empresa X que controla, que hace seguros vehiculares. Entonces veo que tengo aquí 4 variables. La primera variable representa la edad del asegurado. Esta variable representa el grupo del vehículo. Vemos que el grupo del vehículo son 4, A, B, C y D. Son 4 grupos de vehículos. Tengo la variable que es edad del vehículo y costo promedio por reclamaciones y el número de reclamaciones. Bien, en base a esto yo me he planteado una hipótesis, en cual consiste en que una compañía de seguros vehiculares, mi ejemplo de base de datos, afirma que el costo promedio de las reclamaciones del grupo B es mayor que $198. Bien, entonces simbólicamente se representa las hipótesis de esta manera. H1, que es mi hipótesis alternativa, le he puesto que mu es mayor a $198. Mi hipótesis nula es mu menor o igual que $198. Cabe decir que la hipótesis nula siempre es la que se lleva a la igualdad, por eso es mayor, menor o igual. Entonces, como mi hipótesis que me he planteado es mayor que $198 por reclamo, entonces eso significa que yo voy a analizar la cola derecha de mi curva normal de datos. Entonces, vemos que el límite, o sea, en la curva de lo normal se dividen en dos zonas, en la zona de aceptación y zona de rechazo. El nivel de significancia va a ser el límite el límite entre estas dos zonas. El nivel de significancia, en mi caso voy a trabajar con 0,05. Se puede trabajar con 0,01 y 0,05, pero más de ese valor no. Bien. ¿Y qué es lo que voy a calcular en este momento? Va a ser voy a comprobar si los datos tienen una distribución normal para poder hacer una prueba T. Para eso se ha planteado unos supuestos, se debe cumplir los supuestos de normalidad. Por ejemplo, la hipótesis nula quiere decir que proviene de una distribución normal, y la hipótesis alternativa, los datos no provienen de una distribución normal. Entonces, si la significancia asíntota bilateral es mayor que 0,05, este 0,05 ya sabemos que es el nivel de significancia. Entonces no se rechaza la hipótesis nula si es que es mayor mi nivel de significancia, mi significancia asíntota bilateral, perdón. Si es mayor al nivel de significancia, entonces por ende concluyo que proviene de una distribución normal. Si es lo contrario, se rechaza la hipótesis nula y los datos provienen de una distribución, no provienen de una distribución normal. Entonces, lo que voy a hacer es comprobar esto, si vienen de una distribución normal. Para esto, como voy a trabajar solo con el caso, el grupo de vehículo B, veo que tiene el valor de 2. Entonces para eso primero voy a seleccionar mi caso. Para eso me voy a datos, seleccionar casos. Si satisface la condición que el grupo del vehículo sea igual a 2, me va a seleccionar los casos que solo tienen el número 2. Pongo aceptar.
y vemos cómo se aplica un filtro. Vemos cómo tacha los valores que no contienen el número 2 y solo toma los casos que tienen el número 2. Pueden verlo así. Una vez seleccionado el caso, procedo con la comprobación de la normalidad de los datos. Entonces, para eso me voy a analizar, estadísticos descriptivos, explorar. Veo que veo los dos recuadros que son lista de dependientes, variables dependientes, y lista de factores. En este caso voy a poner el costo promedio porque es mi caso de estudio. El costo promedio que es una variable dependiente, va a ser dependiente de qué, de los grupos del grupo del vehículo, en este caso que solo B, que ya lo seleccioné. Me voy a estadísticos para probar el intervalo de confianza que esté en 95, porque yo voy a trabajar con un nivel de significancia de 0,5 o 5%. Entonces, en este valor defino que el intervalo de confianza es 95%. Ya está. Podemos continuar en los gráficos. Si queremos que salga aquí damos en un clic para un gráfico con prueba de normalidad. Ponemos continuar y ponemos aceptar. Esperamos que nos genere los datos, que procese los datos, y vemos que en total de casos han sido 32 vehículos que pertenecen al grupo B, un porcentaje de 100% porque no hay valores perdidos. Entonces eso sería con respecto a la totalidad de los casos. Y aquí me despliega una información adicional que son los estadísticos descriptivos. Por ejemplo, la media, que es con la que yo voy a trabajar. Esta media la voy a comprobar con mi media de hipótesis para ver si es que es verdad o no es verdad. Por ejemplo, aquí la media me sale que es el costo promedio de los reclamos es $201.94. El intervalo de confianza me da que el límite inferior es de $173. Ese es el dato del vehículo con menor costo, y el mayor costo ha tenido es de 230,16 centavos. Me lanza con otras medidas, que es la media, la mediana, la varianza, los máximos, los mínimos, el rango, que es la amplitud, el sistema y la kurtosis. Para mi prueba de hipótesis solo se utiliza, si quiero hacer cálculos manuales, o bueno, en este caso SPSS, solo voy a utilizar lo que es la media y la varianza. Estos dos datos los voy a utilizar para lanzar mi prueba de hipótesis. Esta es la prueba de normalidad. Vemos que tengo la significancia asíntota bilateral en los dos lados. Yo voy a utilizar el resultado de Shapiro-Wilk. ¿Por qué? Porque este Shapiro-Wilk se utiliza solo para muestras, para muestras menores de 50. Muestras menores de 50. Entonces, como mi muestra es de 32, o la totalidad de mis casos es de 32, por ende tengo que utilizar Shapiro-Wilk. Si es mayor, tengo que utilizar Kolmogorov-Smirnov. Entonces vemos que el nivel de la significancia asíntota bilateral me sale que es 0,304. Eso quiere decir que es mayor a 0,05. Por lógica, concluyo que como mi significancia asíntota bilateral es de 0.304, es mayor a 0,5, no se rechaza la hipótesis nula y se concluye que proviene de una distribución normal. Si no estoy tan seguro de esto, también puedo hacerlo de otra forma. Puedo generar un gráfico que me muestre la curva de la normalidad. Para eso me voy
me voy a generar un histograma de la variable de costo promedio. Doy clic en mostrar curva de la normalidad y pongo aceptar. Y vemos cómo me grafica. Vemos que tiene una distribución normal, la curva es esta, y vemos que la mayoría de los casos se concentran bajo la curva. Es una normalidad, a pesar que ya la comprobamos con datos. Bien, entonces para el siguiente paso ya es la prueba de T, porque ya sé que es un caso normal. Para eso me voy a analizar, a comparar medias, prueba para una muestra, porque solo estoy trabajando con un grupo. Si estuviera comparando medias entre el grupo A y el grupo B, yo utilizaría la prueba T para muestras independientes, porque son dos muestras, pero en mi caso es para una muestra. Doy clic acá, las variables para contrastar es el costo promedio, porque voy a comparar el costo promedio, y mi valor de prueba va a ser de los $198. Voy a probar si es verdad que es mayor que $198 los costos promedios por reclamación. Entonces yo escribo el valor, me voy a opciones, compruebo que también aquí está el intervalo de confianza del 95%, pongo continuar y acepto. Vemos que ya me despliega la información. Es una prueba T que trabajó con 32 casos con una media de 201. Esta es la media de los vehículos B, que me dice que esta media representa que el costo promedio por reclamos es de $201.94. Entonces aquí tengo el valor de T, los grados de los grados de relevancia, la significancia asíntota bilateral, y vemos que aquí están los intervalos, las diferencias de medias y B. Bueno, ¿cómo vamos a concluir? Entonces, para eso me voy a dar una ayuda de una tabla, porque no es una prueba bilateral. Entonces, para eso hay una tabla que me ayuda a concluir. Por ejemplo, ¿dónde está mi tabla? Acá está. Para pruebas mayores, si la hipótesis lleva el signo mayor y es de signo positivo el valor de T, la significancia asíntota bilateral la tengo que dividir para 2, y de ahí sí comparar con mi planteamiento. Entonces procedamos. Para eso me voy al cuadro de los resultados y veo que en efecto mi valor de T es positivo. Entonces yo voy a comparar con eso, y mi significancia asíntota bilateral es este valor. Entonces, como me dice la regla, que si estoy analizando la cola derecha de mi curva normal, entonces yo tengo que utilizar el valor de la significancia bilateral y dividirlo entre 2, porque esta es la regla que me dice, si es mayor la hipótesis alternativa y tiene un signo positivo, la significancia asíntota bilateral tengo que dividirla entre 2. Entonces procedo. Para eso me ayudo con la calculadora o con Excel, con cualquiera que ustedes quieran hacer, y veo la significancia asíntota bilateral es 0.778 dividido entre 2. Esto me da a
a 0,389. Y este valor nuevo que tengo que compararlo con mi prueba de con mi nivel de significancia, que es 0,05. Entonces acá con esto puedo decir que si mi nivel de significancia, si la significancia asíntota bilateral es mayor a 0,05, esto quiere decir que se rechaza la hipótesis nula. Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Si la significancia asíntota bilateral es menor a 0,05, no se rechaza la hipótesis nula. Bien, vemos que en este caso mi valor de la significancia asíntota bilateral es 0,389. Eso quiere decir que este valor es mayor a 0,05. Quiere decir que cae en la zona de rechazo de mi curva de la normal. Zona de rechazo para la hipótesis nula, que ahora está. Entonces con esto yo llego a la conclusión de que con un nivel como la significancia asíntota bilateral es 0,389 mayor a 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Por lo tanto, se concluye con un nivel de significancia de 0,05 que los costos promedios de las reclamaciones del grupo B de los vehículos asegurados sí es mayor a $180. Y eso lo compruebo con la media que me arrojó al principio, que en este caso la media del grupo B es $201 con 94 centavos. Esto quiere decir que mi hipótesis sí es verdad, comparando con mi media, con la media que en realidad tiene el grupo B, 201. Entonces mi hipótesis alternativa es aceptable. Esto sería todo con la prueba de hipótesis. Espero que les haya servido. Muchas gracias. Hasta luego.